las condiciones para armar un ambiente de transición, pese a todo. Por ejemplo, hoy día hay una entrevista en Expreso de Alfonso Grados Bertolini, que también en un tono conciliador, digamos, dice es necesario llegar a alguna clase de acuerdo para discutir ciertos temas importantes, es necesario preservar el modelo económico, lo dice por primera vez claramente. Dicho sea de paso, en torno al tema del modelo, no estoy tan de acuerdo con lo que decías tú, Fernando, de que nadie esté cuestionando el modelo. El propio movimiento del referéndum, tan importante, porque ha logrado las firmas, por lo menos hasta el momento, se presentó en esta manifestación, en esta marcha, una de sus banderas era buscar una alternativa al modelo neoliberal, una crítica al modelo neoliberal, la restauración de todos los derechos adquiridos de los trabajadores. Eso significa la estabilidad laboral absoluta, como era antes, algo que hasta el propio Javier Ristra dijo en un determinado momento. O sea que no es que es un tema que está en discusión, pero por eso es un tema también de la transición, ¿no? ¿Qué pasa con el modelo económico? Pero no sé si cómo armar, cómo debería ser esta transición, ¿no? Ese es un tema interesante. No, quiero precisar, yo no he dicho que no hay ningún cuestionamiento al modelo, sería absurdo además señalar algo así. Yo he dicho que no hay, digamos, una oposición sustentada, importante en términos de lo que ha dicho el presidente Fujimori, es decir, por ejemplo, no pagar la deuda externa, ese tipo, en esos términos he dicho que no hay un cuestionamiento, digamos, serio, ¿no? Que no hay un cuestionamiento al modelo, sí lo hay. Ese es parte del debate. Yo no creo que un mensaje a la nación de estas características debe reafirmar necesariamente. Sí, efectivamente uno construye sus mensajes y también construye o señala a sus opositores, y lo que ha tratado de hacer el presidente Fujimori es, digamos, ya lo señaló Enrique, poco que alargar esta idea de que los opositores son aquellos que quieren el pasado, etcétera, ¿no? Este es un artificio político. ¿Cuáles son los temas políticos? En la arquitectura constitucional es imposible dejar de señalar cuáles son variables fundamentales y cuáles son secundarias, cuáles son dependientes y cuáles son independientes. Hernando de Soto es una persona sumamente respetable. No lo colocaría como una persona que sobre diseño de estructura y de sistema electoral conoce. Le he escuchado sus declaraciones y esta idea que él trae de hacer una especie de sistema electoral americana es, por lo decir, desconocer la sistemática electoral en su conjunto. No se puede discutir ahora, digamos, de alguna manera ya pasó el plazo, sobre, digamos, distrito electoral, sobre la mecánica misma de la elección del Parlamento, etcétera, si no se toca lo que es lo principal. Por lo demás, ahí sí yo discrepo, ahora sí, en términos de política institucional, con respecto a José Luis. Si el presidente Fujimori hubiera sido claro al país y le hubiera evitado la polarización política, la tensión política que hemos vivido en los últimos 6 años, el presidente Fujimori hubiera señalado en la Constitución, digo, no ha hecho la Constitución, pero digamos, extendiendo su brazo político en términos de la mayoría, hubiera colocado las disposiciones transitorias, que el gobierno en curso en realidad está es tal que si es que se lanzaría una reelección, el articulado puede señalar de otra manera, sería la primera reelección del año 95. Con eso se hubieran evitado cosas. Se hubiera aclarado el articulado en una disposición transitoria y se terminaba el problema. Pero no fue así. Ya desde el año 92-93 se pensaba en la reelección y esto fue una jugarreta política. Digamos, la palabra puede ser dura, pero es mucho más dura la realidad. El presidente Fujimori, si es que esto no se hizo, debió señalar hace mucho tiempo. No, estamos de acuerdo, así como hay un cierto acuerdo sobre el modelo, cierto, no, también hay un cierto acuerdo sobre el trauma que ha ocasionado No, pero lo que no estamos de acuerdo, no, es que no se está de acuerdo. No, tan así que no estamos de acuerdo, que existe esta famosa ley de interpretación auténtica. Algunos consideran. No, es que el problema es que los que no están de acuerdo son la mayoría, por lo menos la mayoría oficial en el Parlamento. El presidente Fujimori pudo haber dicho en el año 95, contra todo,
que este es su reelección y él no puede ir al año 2000. El Perú se hubiera evitado serios problemas. Ese es el punto, lamentablemente, en términos institucionales, principal. Que el presidente Fujimori no lo hace porque Menem lo hace el próximo 99. Perdón, yo quiero recordar que la elección en Argentina es diciembre del 99 y la elección en el Perú es 3 meses después. Es 3 meses después. En abril del año 2000. 4 meses. Bueno, pero 4 meses. Yo creo que entonces lo va a anunciar en 4 meses el presidente Fujimori. No lo va a hacer. Y yo sí creo que la reelección se ha convertido en un deseo, ha pasado a ser una necesidad. Ha pasado a ser una necesidad política, evidentemente, del grupo en el poder. Por eso es que están... pero yo creo que hay dos motivaciones importantes para la reelección en el caso de Fujimori. Uno, el temor a que lo avanzado se deshaga, el temor a que el modelo se deshaga, que las reformas se desanden. De ahí la importancia, a mi juicio, de que haya un acuerdo político justo para preservar y mejorar, pero preservar el modelo. Segundo, la persecución. Y segundo, el tema de la persecución política, y entonces ahí también la importancia de la transición. Entonces, como Chile del 89. Así es. Entonces, Chile 89. Eso quería. Se derrumba fuera de ley, se tuvo que cambiar la constitución 2 veces y tuvo que caer a los 11 años con un golpe de Estado. Efectivamente, la permanencia contra las instituciones alrededor del poder lo convierte necesariamente, lo encaminan hacia un gobernante déspota. Y eso puede traer abajo todo lo que se ha logrado, el sacrificio de todos y no solamente la imaginación del presidente Fujimori. Creo que sí, eso es peligroso. Yo sí creo que se debe entablar un proceso de transición y donde el presidente Fujimori, sí, a costa de las críticas se le pueden hacer ahora, puede terminar en un buen pie un gobierno de 10 años. Bien, agradecemos a nuestros panelistas.